Pues el tema surgió, el concepto realmente por mi crisis de identidad cultural, que me di cuenta que desde pequeña, teniendo como acceso a ambas culturas, dos países en dos continentes totalmente diferentes, o sea, sí tienen un buen contraste. Entonces lo que siempre me preguntaron las personas desde que era pequeña era que qué me parecía mejor, ¿no? O sea, era como una pregunta muy... sí, como nunca supe qué responder a eso, ¿no? O sea, y luego con el tiempo me di cuenta que las personas realmente, que no era tanto yo el problema de no poderla responder, sino que o sea, la pregunta en sí, ¿no? O sea, porque la pregunta me hacía elegir un país, uno o dos, ¿no? O como muy binario, como muy 0-1-0-1-0-1. O es uno o es el otro. Pero ¿cuál te parece mejor, no? O sea, o con cuál te sentís más identificada. ¿Cómo te sentís más? ¿Te sentís más nica o te sentís más austríaca? Y yo, siendo una persona que realmente vivió y tuvo una experiencia 50 y 50, ¿no? O sea, nací en Nicaragua, fui al kinder en Austria, regresé a Nicaragua, cambié y viví en distintas ciudades allá. Luego me mudé a Austria, viví en distintas ciudades en Austria y luego me mudé a Alemania. Entonces era como, bueno, el tiempo que pasé realmente hasta el día de hoy fue 50 y 50 en Nicaragua y en Austria, como realmente al mes, exacto. Y luego de ahí me mudé a Alemania porque dije, de seguro, bueno, ahora se terminó el tiempo acá. Vamos a dar otras experiencias. Pero, exacto, como que esa controversia sí hizo mucho en mi interior, porque siempre tuve el sentimiento de... Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Bienvenidos, estimados oyentes de Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama. El día de hoy estoy particularmente interesado en presentarles a una amiga de Nicaragua y de Austria. Su seudónimo es Yaya y nos va a contar sobre un montón de cosas, sobre sus aventuras en esos dos países, su filosofía sobre la ciudadanía del mundo, choques culturales y, bueno, un montón de cosas que no les quiero arruinar la sorpresa. Así que, mi estimada Yaya, sé más que bienvenida a esta conversación que tendremos. Hola, Jodito, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy súper feliz de compartir mis experiencias de vida y culturales. Y espero que a los oyentes, no sé, les ayude de cierta manera o puedan sentirse identificados en ciertos temas. El placer es mío. Bueno, y vamos a hablar justamente sobre cómo pueden personas ordinarias
aumentar sus posibilidades de viajes, como tener una mayor inmersión cultural donde vayan. Y bueno, todo eso ya conversaremos. Pero primero, la gente tiene que conocerte. Cuéntanos sobre ti, dónde naciste, cuáles son tus pasatiempos. Te escuchamos. Va, bueno, hola, soy Yaya Wordling, nací y crecí en Nicaragua y también crecí en Austria. Tuve una vida bicultural, mi mamá es de Nicaragua y mi papá de Austria. Y desde pequeña tuve acceso a personas de distintos países. Mm, lo que hace o sea, tengo como pasatiempo prácticamente viajar, pero trato de combinarlo con mi trabajo igual. Soy diseñadora gráfica e ilustradora. Entonces, trabajo en el área digital por el momento. Muy bien, qué simpático. A ver, entonces, sabes mucho de colores, mucho bueno, como piensan las personas, del diseño. Uy, esa carrera es súper interesante. Bueno, cuéntanos sobre Nicaragua, tu país natal. Cuéntanos Ujú. cómo era tu vida, en qué ciudad naciste. Nací en León. Es una ciudad que está como a 1 hora y media de Managua, de la capital. Mm, Creo que viví como, se podría decir, unos 8 o 9 años y luego nos mudamos a la capital. Lo lindo era de León es que estás como a 20 minutos en carro de la playa. Entonces lo que lo Uh, solíamos hacer, sí, genial. Lo que solíamos hacer era los domingos ir a desayunar a la playa, era como el evento familiar que teníamos. Y ya luego, obviamente, cuando nos mudamos a la ciudad, a la capital, ya no teníamos ese lujo. Pero sí, para otros teníamos otras partes positivas, digamos. Fantástico. Bueno, cuéntanos para las personas que nunca han estado en Nicaragua, como yo, por ejemplo. Cuéntanos del país, un poco de rasgos culturales, comidas que te gustan. eh, ¿qué podemos apreciar de este país? Ujú. Definitivo la naturaleza. O sea, las playas son genial. Si te vas a los volcanes, yo solía hacer mi papá organizaba muchos, digamos, viajes así a a la naturaleza. Entonces crecí como haciendo trekking en los volcanes, viendo los amaneceres, atardeceres o en la playa igual. Am, lo que, pero creo que lo que más aprecio de la cultura son las personas, en realidad. O sea, Mm, pero creo que se conoce bastante como en la cultura latina, que son súper cálidas. Y como hay no sé, hay como un acceso, como logras conectar muy lindo, ¿no? Con las personas. Y más, tienes como una empatía mayor. exacto, sí. Y eso lo han mencionado muchos viajeros también que pasan por Nicaragua. O sea, puedes hacer surfing, te puedes ir al lado Caribe también. O sea, lo lindo es que en Nicaragua o pues en Centroamérica tenés ambos lados, ¿no? Tenés la parte pacífica y tenés la parte atlántica. Entonces te da una gran variedad dependiendo de lo que te gusta. Y hay un lugar que a mí me encanta en Nicaragua que se llama Ometepe. Es una isla en medio del lago de Nicaragua que consiste de 2 volcanes. Entonces, o sea, tenés que ir con el ferry allá, pero es súper lindo, o sea, súper calmo también. Um, sí, eso es como una de las cosas que más me gustan del país. O sea, las personas, la resiliencia, resiliencia, ¿se Ujú. dice así? Sí. Sí, como, Um, como resistencia, ¿quieres decir? sí, se podría decir. O sea, como que tienen una personalidad bastante fuerte también. O sea, Mm, por todo lo que han pasado, obviamente, pero solo tenés en la cultura latina. Y si hablamos de la comida, yo siendo leonesa, me encanta el quesillo. Divino.
Se lo describo así un poco, es como... Sí, sí, por favor, para imaginárnoslo. Sí, es una tortilla con un queso como un poco más duro. Lo podés comparar un poquito con mozzarella, pero no, es diferente igual. Y lo rellenan con cebolla, vinagre, o sea, no sé si se le dice como cebolla dorada y con Sí, sí crema. puede ser justamente que se le endora, no, sí, sí, cebolla dorada, o sea, que la has freído. Ujú, exacto, pero también como que le dan el sabor del vinagre. O sea, es como una mezcla que preparas ya desde antes. Traté de hacerlo una vez. Me salió así un poquito, más o menos, pero no lo puedes comparar con los quesillos de León. Eso es algo que definitivo extraño demasiado viviendo en Europa y cada vez que voy a Nicaragua necesito mi quesillo. Y lo divertido de allá es, o sea, lo puedes pedir en plato o te lo enrollan así, lo meten en una bolsa y te lo comes Mm, de la bolsa, por muy decirlo bien, muy así. bien. ¿Qué es lo que menos te gusta de este país? Oja. Bueno, como mujer, hay veces que no me siento muy segura en el país. La inestabilidad política, el machismo y en ciertas regiones el poco cuidado de la naturaleza. Mm, Pero siento que, bueno, muchas regiones también tiene que ver con el sistema educativo o, no sé, creo que se está mejorando la situación, pero hay muchos factores que todavía se pueden trabajar para... correcto. Ujú. Oye, y hablando de, ahora justo hablas de comidas, hay un tema muy particular que está súper ¿cómo se diría? Vinculado con uno mismo, es las tradiciones. Me pregunto siempre, ¿qué tradiciones tú practicas Mm, de Nicaragua? Incluso no ujú, solo en Nicaragua, sino cuando estás fuera de Nicaragua. ujú. Am, si nos quedamos en el tema de la comida, aún hago tortillas. Es algo que hacía de pequeña también. No hago como el full así con no todo el proceso, sino que simplemente la maseca con agua y bueno, le formaje y le sé. Eso trato Ya. de hacerlo acá todavía y cuando me encuentro con mi hermana también hacemos Hacen gallo juntas. pinto. Ajá, ya llevamos rato de no hacerlo juntas, pero sí, el gallo pinto también, que es arroz con frijoles. Es un plato típico y sopa de frijoles también. Mm. Pero eso a mi hermana le queda mejor, tengo que aceptarlo. Otra cosa que me encanta, bueno, el café por la mañana, pero eso lo tienen muchas personas también, pero es algo que lo tengo bastante aún en mi rutina del día a día. Y el baile, full, el baile. De chiquita, bailes latinos, todavía. Bailes como salsa, Sí, merengue, bachata. salsa, merengue, bachata. Antes solía también bailar cosas tradicionales como folclore, palo de mayo. Solíamos, no sé, salir en el teatro y aprendernos coreografías. Es algo que ya no hago acá, pero sí quise mantener todavía el acceso a la comunidad latina por medio del baile, más salsa y bachata en ese sentido. Y otra cosa que acá me di cuenta que en Alemania casi no hacen es, de pequeña solía sentarme en la avenida afuera con las personas, con Ya. amigues y sacabas tu banquita, las señoras se sentaban afuera, los niños salían a jugar, te sentabas y no sé, simplemente... Como una especie de tradición fuera de la plaza, simplemente reunirse en una plaza, en la gente a conversar. Exacto, exacto, solo que no es una plaza, sino que es una... Pones la silla enfrente de la casa de la puerta de tu casa. Ah, Y te sentás. Eso es algo bastante de León, porque lo que es una ciudad así un poco más chiquita, en la capital no vi que se hace. Pero en León sí ves a las señoras afuera sentadas o simplemente así el vecindario donde hay más vida. No sé cómo es actualmente, obviamente, pero es algo que todavía lo tengo bastante en mente que solíamos hacer así con las personas de la avenida.
Y es algo que acá todavía hago. Saco mi silla, me tomo café, tomo el sol y me pongo a ver a las personas que pasan por la calle. Así. Para ver el último chisme. Así mismito, sí. Pero aquí no pasa nada. Muy Así. bien, muy bien. Bueno, y también contaste una tradición que se Así. celebra en Nicaragua, que lo practicabas bastante con tu madre. Cuéntanos Sí, sobre ella. Parece ser muy especial para ti. sí, la gritería. ¿Qué es? La gritería, yo lo comparo un poco para que las personas que no lo conocen lo entiendan un poco. Es como el Halloween católico. Uh, O sea, salís, cantás, le cantás a la Virgen María prácticamente. O sea, sí es una tradición bastante católica. Am, en vez de brujas hay herejes. o sea, si haces tu altar a la Virgen por eso se hace más en León, así como hay dos fechas en el año donde se hace la gritería chiquita y la gritería grande. Entonces, lo que recuerdo, a mi mamá le encantaba hacerlo y hacíamos los altares, empezábamos a decorarlo, abrías el portón de tu casa, y las personas entraban, miraban tu altar, empezaban a cantar canciones de la Virgen. Hay como ciertas canciones que cantás durante ese tiempo. Ya. Y los que tienen el altar dan dulces, dan lapiceros o lo que sea. Cada año se nos ocurría otra cosa que dar. Y también, o sea, a mí me encantaba de pequeña, entonces salía con el grupo de mis amigas. Entonces, cuando ya pasaba el tiempo de dar dulces en el altar de nuestra casa, me iba también a dar una vuelta a recoger dulces de las otras casas y a cantar y lapiceros y siempre te daban cosas distintas, no sé, no recuerdo mucho qué era lo más raro que me habían dado, pero también como en Nicaragua se le dice como chereques, como cosas así que yo qué sé. Juguetes o cosas para Ajá, niños. exacto, Qué sí, simpático. como Qué cositas simpático. así. Muy bien. Bueno, parece Nicaragua un lugar muy sabroso, sobre todo en León, para probar estas tortillas, pero ahora Mm, probamos cruzar el charco, como se el dice, charco. el Atlántico, y vamos a tu otro país natal. Bueno, estamos hablando de Austria. Cuéntanos para los que no hemos estado en Austria, ¿cómo es el país? ¿A qué edad fuiste? ¿Qué hacías? ¿Estudiaste ahí el colegio, la universidad? ¿Cómo fue tu vida en Austria? Sí. Para hacer como una transición, porque me encanta compararlo un poco, porque Nicaragua se conoce por ser el país de los lagos y volcanes, y Mm, Austria es el país de las montañas y los lagos. Entonces siempre lo tuve así como un poco en mente. Y siento que, no sé, la experiencia en Austria ha sido súper enriquecedora. Me mudé muy temprano al país, tenía 15 años, fui a un colegio, a una escuela de turismo que tarda 5 años. El sistema es un poco distinto, lo que tiene Austria. Por- Creo que se le puede decir que es una escuela politécnica. puede Um, ser. Llegas, tenés tus clases así normales de cuando vas a una secundaria, pero le anexan 2 años más, 2 a 3 años, dependiendo. Por lo que paralelamente estás sacando una profesión al mismo tiempo. Entonces tenía las clases normales que tenés en una escuela habitual de secundaria, pero al mismo tiempo tenés un montón de clases como cocina, service, o Mm, sea, como servicio, se le dice, sí, sí. economía, política y bueno, así. Entonces como que las clases eran bastante, era muy intenso, o sea, los días eran bastante largos, Ah, pero y aparte estabas en un internado, según me contaste. exacto. Estaba viviendo con 5 personas más, o sea, 5 amigas. Y los fines de semana me iba donde mi tía.
Entonces durante la semana estaba en el internado y luego los fines de semana me iba donde mi tía, la hermana de mi papá. Y a partir del tercer año o cuarto año ya compartí, tuvimos nuestro primer apartamento, éramos tres, que en alemán se le dice una Wohngemeinschaft, una Un WG. apartamento. Exacto, como compartido, ¿no? Ya. Sí, piso compartido. Ujú. Fantástico. Bueno, ¿y cómo es Austria? Ay, bellísimo. Es Lagos bellísimo. y montañas. Sí, realmente de Austria he tenido ambas experiencias, viviendo un poco más en el lado del campo y luego de terminar la escuela de turismo me mudé a Viena porque cambié de carrera y fui a un instituto de diseño gráfico e ilustración prácticamente, pero más como diseño gráfico y comunicaciones. Mm, y tenés de todo, tenés mucha cultura, tenés mucha naturaleza. Las personas pueden ser un poco más cerradas. Ujú. No puedes compararlo con la vida latina, para nada, sí Ya. son un poquito, pero igual depende siempre de dónde estás, ¿no? O sea, en Viena también es una ciudad bastante internacional. Mm, Creo que lo que más me gusta del país, pero también de Alemania, es la seguridad que se Ujú. sentís y el fácil acceso al transporte público. Los trenes, sí, las vías públicas en las ciudades o cuando quieres viajar de una ciudad a la otra. Es muy, No muy necesitas. fácil. Exacto. No siempre necesitas un carro en comparación a, bueno, no sé, a Nicaragua. otros países. Sí, exacto. Y puedes andar en bici. Me encanta ir a trekking, por ejemplo, o sea, ir a escalar o ir a pasear en las montañas y a los lagos. Entonces, el acceso Eso igual fue es más algo que fácil. descubriste cuando estuviste en Austria. No tanto como Exacto. en Nicaragua. Sí, o sea, sí lo hacía como ir a los volcanes así, o ir a la playa, pero no era muy deportiva que se diga cuando vivía en Latinoamérica. Y eso acá se cambió bastante. No sé, como que la gente que tenía en mi entorno era como un poco más activa. Entonces como que poco a poco le vas entrando, ¿no? Y te das cuenta, ¿por qué es que se hace esto? Hay algunas cosas que no hago full todavía, no lo hago en exceso, que hay otras personas que sí están full metidas en eso, no necesito tanto, pero sí me gusta el movimiento y que pues el acceso fácil, que no siempre requerís de un carro o de un auto para ir y puedes hacer tus, no sé, paseos por el bosque o por las montañas. Mm, fascinante. ¿Y qué es lo que menos te gusta de Austria? El frío y la poca luz. Después de tanto tiempo, no me acostumbro al frío para nada, para nada, para nada, para nada. No sé, no sé cómo hacer. No sabes cómo hacen la la No, gente. no. Ya he preguntado por tips y todo el mundo dice, bueno, pero necesitas buena ropa y tenés que ponerte, no sé, ¿no? Y yo como que, bueno, sí, claro, pero eso creo que, eso es lo que he aprendido poco a poco, porque los últimos años sí fueron los primeros años que estuve todo el tiempo en invierno acá. Porque si no, siempre tuve la posibilidad de visitar a mi familia en Nicaragua. Entonces cuando me iba en invierno para no pasar todo el invierno acá y pasar navidades allá. Pero ya llevo bastantes años de no y pasar navidades y fiestas, pues, ese tiempo en Nicaragua. Entonces creo que lo que me ha ayudado un poco es exactamente si se le dice el andinismo, como pasar Sí. más tiempo en la naturaleza, salir, tomar el sol, lo que se Salir a puede. escalar. Ujú. Exacto, como sí. Y encontrarte igual con personas, no sé, tener como juegos de mesa o no sé, como tener personas alrededor con las que te sientas bien.
Sabes, mencionaste algo justo bastante interesante. Ajá, Me acuerdo que una vez conversaba con una alemana, era mi profesora en el colegio, que se había casado con un mexicano. ajá. Y curiosamente, uno de los rasgos, choques culturales que ella tenía, por ejemplo, y conversando eso con su marido, es que su marido no recuerda mucho haber jugado a estos juegos de mesa, sino que casi siempre estaba en la calle jugando a la pelota, saliendo en la Ah, bicicleta, lo que sí. sea. Pero en Alemania Ajá. ahora le tocaba Es jugar bastante cierto. juegos de mesa o cosas por Sí, el buen estilo. punto. Y Ujú. justo lo que mencionaste me hizo acuerdo de esto. Esto es, por ejemplo, alguna... Seguramente en tu experiencia tienes mucho más de esto, ¿verdad? Sí, sí, definitivo. O sea, es que creo que realmente cuando pasas acá, sabes que necesitas encontrarte con personas y tener una vida social, porque si no te vas abajo. Y realmente como que la parte, o sea, las 4 estaciones son geniales, eso me encanta en Europa. Pero el invierno sí es un tema. Y Por sí para solo. muchas personas, por sí solo, para muchas personas, ¿no? O sea, hay personas que les encanta, pero más el tiempo de Navidad, porque tenés las luces, tenés el ambiente y todo. Pero sí, creo que las personas realmente buscan como otro tipo de actividades que podés hacer como en tu cuevita, por decir así, o pues en tu hogar, invitar a Ujú. gente. Entonces como que comes, les cocinas a personas, o pues se encuentran a esos juegos de mesa. Y es algo que he visto como amigas también que se Ujú. mudaron de Latinoamérica acá, como le van entrando a eso también, ellas viven en Berlín. Donde escuchabas como, ok, no sé, antes no era un tema y ahora sí, como vas viendo como que, ok, la gente busca actividades que hacer para sobrevivir invierno, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. O sea, para Latinoamérica es algo muy, muy diferente, ciertamente. Oye, ¿qué sí. tradiciones austríacas practicas Ujú, tú el día de hoy, ujú, tanto en Austria, obviamente, pero en Alemania, en Nicaragua ujú, a donde fueres? ujú. Em, Creo que también el baile, pero no tanto. O sea, habíamos hablado de esto, que aprendí el vals con mi papá. Entonces, pero no es algo que El famoso Walzer. Ajá, exacto. Pero no es algo como que lo hago así en cada fiesta o yo qué sé, pero es algo que pues todavía lo sé cuando surge, cuando se da la situación. Cuando terminé, por ejemplo, también mi escuela, entonces como que se he bailado pues saliste bailando también como signo de, no sé, que se terminó. Um, de ahí, pues, bastante el acceso a la naturaleza, el andinismo. Y siento que en Austria lo que solía hacer era, pues, porque tengo familia también de allá. Entonces, el tiempo de Navidad es como algo súper especial que pasa juntos con las personas. Y antes de eso hay algo que se le llama el Krampuslauf, pero a mí nunca me gustó. Pero es una tradición. Ya no lo hago, pero para pues, que la gente sepa que hay. Pero son personas que se trabajan, no sé, como se disfrazan así de monstruos y hay como todo un carnaval de eso y le pasan pegando a las personas. Y entonces cuando vivía en Austria como que me iba ahí a ver algunas con amigos a eso, pero es definitivamente algo que pues ya no hago, pero es una tradición que todavía se sigue haciendo. Pero de ahí es como más pasar tiempo con personas especiales para mí y teniendo el acceso a la naturaleza. Tratar de mi abuelita, por ejemplo, ella solía hacer un montón de calcetines o pues tejía mucho, no sé cómo se le Sí, dice sí, como tejer. las cosas. Exacto, entonces como que estoy tratando todavía de tener algunos de esas tradiciones de antes. Bueno, cómo mantenerlas y aprender un poco de esas pequeñas cosas que pues te ayudan a vos también, no sé, a meditar un poco o a hacer tus propias cosas. Relajarte. Exacto, sí. O sea, prepararme.
para ser una viejita ahí que no estás ahí tejiendo. Y tal vez hacer como muchas cosas caseras, eso me encanta. Aún tengo que practicar un poco, pero hacer como que tu propio pan. Acá las personas del campo también como que preparan vegetales, y los cocen o los ponen en vinagre o algo. Y como tener tus alimentos para ya más, no sé, como por más tiempo, ¿no? O sea, como las tenés así como en tu Conservarlas. alma. Ajá. Ajá, exacto, lo tenés como en tu almacén. Entonces como que le estoy entrando un poco a eso. Son como tradiciones caseras más bien, que me Propias de gustaría... Austria. Sí, exacto. O sea, hay bastante, me he dado cuenta que pues hay bastante, lo hacen también bastante en Alemania y en el norte de Italia. Entonces creo que son como tradiciones campestres, que todavía algunas personas que tienen familiares también del campo, entonces hacen en la ciudad o tratan de hacerlo en la ciudad. Y es Fascinante. algo que sí, todavía me interesa. Ujú. Bueno, oye, mencionaste algo interesante y que creo que debemos abordarlo, aunque sea unos pocos minutos. Sí, ¿Cómo fue para una niña de, bueno, adolescente de 15 sí, años sí. separarse de padre y madre, ir a vivir en un internado? Ay, sí, ¿Pudiste desarrollar una sensación de independencia, de... Toco este tema porque muchos de nosotros que queremos salir a viajar, vamos a tener que independizarnos sí, por las buenas o por las malas. sí. Pero, y qué mejor si lo hacemos de una manera en que podemos aprender a llevarlo de la mejor manera. Cuéntanos cómo fue la tuya. Ay, pues, para serte sincera, sí fue un trauma. Mm, O sea, sí fue algo bastante pesado que luego de un tiempo me di cuenta, ¿no? O sea, ya la experiencia de sí, de emigrar, y eso que me fui a un país que pues ya tenía acceso antes, ¿no? Por conocerlo, por familia de mi papá, y tenía personas allá, ya es totalmente otro rollo cuando llegas a un país y no tenés a personas o un apoyo estructural primero, que te lo tenés que armar y construir, ¿no? O sea, lo que sí fue una gran... sí, fue muy pesado al comienzo, pero no estaba muy consciente de eso. Lo hice y como seguí haciéndolo y dije, bueno, o sea, decidí hacer esto. Tuve la opción de regresar y terminar la escuela ahí en Nicaragua, pero al final decidí quedarme en Austria. Al comienzo estaba planeado que solo iba a llegarme por 3 meses y ya. de esos 3 meses se convirtieron 10 años, ¿no? Entonces, migrar nunca, no siento que sea algo súper fácil emocionalmente, pero como mencionaste, te abre perspectivas y creces increíblemente. O sea, el desarrollo personal que tuve en todo ese tiempo, por eso mismo, por independizarte, crear tus propias experiencias, salir del nido, tomar tus propias decisiones, no tener a las personas a las que a las que estabas acostumbrado, ¿no? Tenerlos como tu círculo de apoyo ya no Ujú. está de manera presente. Entonces te buscas otro tipo de estrategias para, o sea, para crecer y tener como construir ese apoyo, como yo siempre lo llamo como un nido, construir tu propio nido, ¿no? Ya. Entonces, porque salís del nido y llegas a otro lugar y tenés que entender el entorno primero, conocerlo, pasar a hablar 24/7 en alemán, para mí, o sea, obviamente crecí de manera bilingüe y bicultural, pero igual tuve que aprender alemán, ¿no? Como lengua extranjera. ¿Tu padre no te hablaba en alemán? Sí, sí me hablaba. Entonces, y también vivimos 2 años. Yo fui al kinder a Austria, entonces algo que definitivo me ayudó, porque cuando hablo alemán no tengo acento, por ejemplo, entonces muchas personas, o no muy fuerte, entonces muchas personas no cuestionan mucho de dónde soy, sino que más bien por cómo me veo, que me preguntan, ¿cuáles son tus raíces? Y eso.
Pero es algo que al comienzo no lo tuve. O sea, sí tuve, era como, estaba estudiando turismo, pero al mismo tiempo estaba estudiando, aprendiendo cómo migrar, cómo lidiar con emociones, estando lejos de la familia, cómo cambiar de pensamientos, ¿no? O sea, como ya no puedes entrar a tu zona de confort y hablar español, porque hablas Y de los temas 24/7. y de los temas que te gustan, sino tienes que adaptarte a los temas que se están hablando. Exacto, full, exacto. Entonces, como llegas a... A mí me encanta de esa manera porque llegas a conocer, no solo llegas a otro lugar geográficamente y culturalmente, sino que abrís otro acceso a tu propio... Conoces otra parte de tu personalidad, ¿no? ¿No? O Ya. sea, es como conoces otro mundo, pero interior. O sea, te abrís vos mismo o vos misma otra puerta en el alma, psicológicamente, lo que sea, porque igual si aprendes otro idioma, conoces otra personalidad también. O sea, los idiomas están conectados a otras personalidades, a otras culturas, y yo sí siento que soy otra persona hablando española, que cuando hablo alemán trato de combinarlo lo más que puedo, pero... Igual, o sea, el alemán es un poco más racional, un poco más tosco, como más seco se le dice. Entonces, como vas conociendo como la personalidad que sos en ese idioma. Entonces, yo prácticamente invertí mi vida en alemán, ¿no? O sea, ahora ya conozco bastante dialectos, me siento súper cómoda hablando alemán, leyendo, escribiendo. Correcto. Conectando con personas, trabajando en alemán también, que es algo que antes no me podía imaginar. O sea, salía de la escuela y estaba cansadísima al final del día, porque prácticamente no tenía solo la materia que estabas aprendiendo, de contabilidad o lo que sea, sino que también estuviste hablando todo el tiempo alemán. Entonces, como es en otra lengua que todavía apenas te estás adaptando, entonces como que te cuesta un montón de energía también. Integrarte socialmente y culturalmente. Entonces, como una labor triple lo que haces. Sí, y eso, o sea, obviamente fue un tiempo duro. Y luego con el tiempo me di cuenta del impacto que tuvo, ¿no? Pero como cada experiencia tiene su parte, pues, parte positiva y parte negativa al mismo tiempo, y lo único que te hace es como ayudarte a crecer. Depende siempre de la manera de cómo lo Como tú integras. quieras, exacto, como tú lo quieras interpretar, si es que es algo bueno o Exacto, malo, pero es algo que te hace crecer. Em, definitivo. Ujú. Tal vez algún momento sentiste que, o sea, te echabas para atrás, es decir, Mm, que todos estos cambios más bien no iban a ser buenos para ti, pero, o sea, alguna vez escuché la frase que la presión en algunas personas crea ujú, diamantes y en otras personas crea polvo. mm, ujú, Entonces, ujú, cómo manejas esto emocionalmente para que puedas ujú. aprovechar de la mejor manera para hacer un crecimiento Terapia. mayor? Vamos a terapia. 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 Es, es que realmente, o sea, a cada persona tal vez la ayuda de otra manera, pero yo definitivamente, yo estuve clara que tenía que trabajarlo en terapia para crear nuevas herramientas, ¿no? Para no mantenerme con las mismas herramientas que había construido de pequeña o de adolescente, ¿no? O sea, porque obviamente si te mudas a un nuevo país así, siendo joven, vos misma tratas de hacerte ahí, crear tus propias herramientas emocionales. Y no siempre son como que las adecuadas, tal vez te ayudaron durante ese tiempo, pero igual si las automatizás, no es algo que te va a ayudar en la vida adulta, ¿no? Entonces es como, no sé, hacerte como un update personal y emocional para saber, bueno, eso fue lo que pasó en ese tiempo y me ayudó, y ahora cómo lo adapto y cómo me actualizo para crear nuevas experiencias. Y trabajar las emociones de una manera como, se podría decir como un poco más sanas o más consciente,
creo que más consciente es como una palabra que me siento más identificada en ese sentido. De que tienes conciencia de lo que estás sintiendo. No simplemente lo sientes, sino sabes que lo sientes. Sí, exacto. Porque es que una cosa es racionalizar las emociones. Y eso era lo que hacía bastante, ¿no? O sea, como... Y otra cosa es realmente sentirlas. Y ese es un cambio increíble. O sea, y obvio, es un trabajo duro, ¿no? O sea, porque nadie quiere sentir el dolor. Pero es inevitable, pero el Exacto. sufrimiento es opcional. Exacto, exacto. Y también ayuda un montón como el setting que tenés como herramientas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando migras o viajas, yo ya estoy un poco cansada de mudarme tantas veces, por lo que lo he tenido de pequeña también. Pero lo que sí he aprendido son el adaptarme, pero ahora con el tiempo también cómo quedar siendo yo misma, ¿cómo se le dice? Como, no sé, como quedarme en... sentirme que todavía soy auténtica, ¿no? O sea, como que me quedo con mis opiniones. Como leal a ti misma. Eso mismo, sí. Pero con... No fingir ser alguien más. Exacto. Yeah. Pero igual teniendo la capacidad de adaptarte e integrarte, ¿no? O sea, como... tipo, no sé, como no olvidarte tanto lo que eras por tratar de adaptarte o... Porque eso es lo que también tenés ¿no? Cuando migras, no tenés tu zona de confort, creas una nueva zona de confort. E igual si querés conectar con personas, entonces como que te integras en la cultura y hay personas que lo logran y lo hacen y se quedan en el país y hay otras personas que dicen, hey, no, yo esto está no bien, lo probé, pero no es para mí. Y o sea, súper válido, porque no es algo, o sea, obviamente estás, ¿cómo se le dice? Opfern, se le dice en alemán, como estás dando algo a cambio viviendo en el extranjero y eso es vivir lejos de tu familia y lejos de tu zona de confort. ¿Qué era tu zona de confort? Luego lo puedes crear, pero sí, vas creando como pocas partes de tu alma y eso a eso podemos llegar luego al tema del concepto de ciudadana del mundo, que él realmente... ¡Oh, momento! Eso requiere un capítulo entero. Por sí solo. Ok. Pero bueno que lo mencionas ahora, porque podría ser justamente otra hora de conversación. Pero, sí. A ver, vamos a abrir un momento una red social muy conocida que se llama Instagram. Y vamos a leer un tema muy interesante que está en la descripción de tu perfil. Ah, sí. Dice, Yaya, ser humano, ciudad de nacimiento, tierra, país de nacimiento, tierra. Bienvenido a este mundo. Coméntanos, ¿qué es ser ciudadana del mundo? ¿Cómo ves tú este tema? Pues el tema surgió, el concepto realmente por mi crisis de identidad cultural. Que me di cuenta que desde pequeña, teniendo como acceso a ambas culturas, siempre... cultura nicaragüense, cultura austríaca. Exacto. Entonces dos mundos siempre... diferentes. Total. Dos continentes, o sea... Dos países en dos continentes totalmente diferentes. O sea, sí tienen un buen contraste. Entonces, lo que siempre me preguntaron las personas desde que era pequeña era qué me parecía mejor, ¿no? O sea, era como una pregunta muy... sí, como... Nunca supe qué responder a eso, ¿no? O sea, y luego con el tiempo me di cuenta que las personas realmente... que no era tanto yo el problema de no poderla responder, sino que la pregunta en sí, ¿no? O sea, porque la pregunta me hacía elegir un país. 1 o 2,
¿no? O como muy binario, como muy Claro. 0-1-0-1-0-1. O es uno o es el otro. Pero ¿cuál te parece mejor, no? O sea, o con cuál te sentís más identificada. ¿Cómo te sentís más? ¿Te sentís más nica o te sentís más austríaca? Y yo, siendo una persona que realmente vivió y tuvo una experiencia 50 y 50, ¿no? O sea, nací en Nicaragua, fui al kinder en Austria, regresé a Nicaragua, cambié y viví en distintas ciudades allá. Luego me mudé a Austria, viví en distintas ciudades en Austria y luego me mudé a Alemania. Entonces era como, bueno, el tiempo que pasé realmente, hasta el día de hoy, fue 50 y 50 en Nicaragua y en Austria, como realmente al mes, exacto. Y luego de ahí me mudé a Alemania porque dije, de seguro, bueno, ahora se termina el tiempo acá. Vamos a andar otras experiencias. Pero, exacto, como que esa controversia sí hizo mucho en mi interior, porque siempre tuve el sentimiento de tener que decidirme por una cultura. Y no, después con el tiempo te das cuenta que no. O sea, formas parte de algo más. O sea, en un sentido filosófico, como que te amplia la perspectiva y te sentís como más conectada al mundo en general, porque lo que yo aprendí personalmente es que no me siento conforme con definirme que vengo de solo un país o que vengo de un país. O sea, como me veo siendo parte de algo mucho más grande. Y eso no solo, o sea, no solo soy yo, son todas las personas. O sea, somos todos seres humanos. Entonces, pero por eso lo digo de una manera filosófica, porque obviamente tenés leyes, tenés fronteras, tenés como, o sea, la parte geográfica, política, socioestructural, demográfica, todo es distinta, obviamente, y hay sus diferencias, pero en la parte filosófica me encanta verlo como un zoom out, como... Como un alejamiento, Exacto. como un ego observador. Sí, exacto, porque te das cuenta realmente, o sea, con muchas personas que he conectado de países distintas, él, obviamente conecto por las culturas, pero más por la parte emocional, ¿no? O Ya, sea, ya. ¿qué es lo que tenemos nosotros como seres humanos? O sea, nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que tenemos en común? No solo definiéndonos por el país que venimos, ¿no? O sea, sino que cuáles han sido tus experiencias. Y siento que las emociones son algo que ayudan mucho a llegar a ese nivel. Entonces, como no me quedo como en la parte, yo lo llamo un poco superficial. Obviamente no es superficial, pero para mí es como dig in, es como meterme ahí, echarme un chapuzón emocional y entrar como a aguas un poco más profundas y conocer a las personas a otro nivel. Entonces por eso me gusta el concepto de ser ciudadana del mundo, porque es algo que llegas a otro nivel con las personas, como llegas a un zoom out, ¿no? Como cuando decís, sí, soy de Nicaragua, pero... no sé, Nicaragua no una, solo es Nicaragua, ¿no? O sea, tenés hay León, una tenés barrera Jinotega, tenés... hay una barrera que se pone enfrente de las personas, tal vez. Exacto, y eso tratando, o sea, con el concepto de ser ciudadana del mundo, como quitas un poco esa barrera, ¿no? Porque te das cuenta como, ok, yo nací en esta ciudad, yo nací en este país, nací en este, como por eso, vas como saliendo un poco y te das cuenta, hey, lo que tenemos todos en común es estar en Todos todos en un somos seres país, humanos. exacto, teniendo sus experiencias, dependiendo de la parte geográfica y social que en cada país es distinto y o sea, tenés un impacto obviamente y te crea como persona. Pero te das cuenta que las emociones es algo que conecta a muchas personas Mm. y es algo que tenemos todos en común. O sea, en realidad verlo como un poco más social, las necesidades que tenemos, es algo que compartimos todos y realmente todos estamos viviendo en este planeta, ¿no? Y cada decisión que tenés que tomás también como ser humano, pero en la parte política, afecta a otro país, afecta a otras personas al otro lado del charco, si lo ves así, ¿no? O sea, y eso te das cuenta también con la situación climática o por, no sé,
X razones, X factores que pongas, sabes que de cierta manera tenés un impacto en otra persona, probablemente al otro lado del mundo. Indirectamente, pero estamos así de esa manera pues conectados. Y te das cuenta, o sea, cada vez nos vamos globalizando más y conectando más. Hay mucha migración por X motivos. Y yo en sí soy el resultado de una relación transcultural. Entonces, como eso es lo que me lleva a preguntarme qué hay más allá, qué es lo que tenemos todos en común. Y eso fue el punto que me llevó a decir como, bueno, pero... Me considero ciudadana del mundo. Exacto. Y no me gusta definirme... O sea, obviamente le cuento a las personas de dónde soy y eso, pero cuando trato de conectar con ellas, entonces no es como que lo primero que menciono o que yo misma pregunto, sino que me voy por otros temas y luego surge con el tiempo, ¿no? Pero trato de buscar como otras cosas en común. Sabes, hablando de esto, y justo con la conversación que tuvimos antes de esta entrevista, fue el tema de que, bueno, yo me he preguntado, si es que pudiéramos ser ciudadanos del mundo, tuviéramos que tener una educación que nos permita justamente poder estar en cualquier parte del mundo y que, claro, Sí. entender a las otras personas. Alguna vez me puse a pensar, si es que existiera un tratado, por ejemplo, entre América Latina y Medio Oriente de libre circulación de personas, por ejemplo, yo pensé, bueno, ¿y qué haríamos con el alfabeto? Por ejemplo, una de las primeras barreras. Tuviéramos que los latinoamericanos aprender a escribir en árabe y los árabes tuvieron que aprender a escribir nuestro alfabeto. ¿Qué más tuviéramos? O sea, tuviéramos que aprender en la escuela sobre Islam, ¿no es cierto? Y viceversa. Los árabes tuvieron que aprender sobre tradiciones cristianas, por qué los cristianos piensan como piensan. Hay muchas cosas, muchas barreras políticas que hay que cubrir antes de que pudiera ocurrir semejante tratado. Entonces, siempre es la pregunta, y bueno, ¿y los dos tienen que aprender el uno del otro? ¿O tal vez llegamos a un punto en común? No sé, ¿qué piensas tú al respecto? Es que creo que por eso es que lo llamo como lo veo como un concepto filosófico, porque cuando llegas a ejemplos así como concretos te das cuenta como, bueno, el nivel de esto es distinto. Creo que una de las cosas es que bueno, una de los puntos más importantes sería como en otro tipo de trabajo de equipo, ¿no? Definir cuál es el goal de ese trabajo en común, ¿no? Claro, el destino, el punto final. Exacto, porque ahí es donde se logra trabajar y crear compromisos, ¿no? Porque si no tengo la pregunta, pero ¿para qué voy a estar aprendiendo otra cosa? ¿O para qué voy a estar saliendo de mi zona de confort? ¿O para qué va a ser todo esto, no? O sea, si se define como un goal, o un destino o algo en común, es mucho más fácil llegar como un zipper, ¿no? A claro, opiniones. Si tienes una meta clara. Exacto. Porque ahí podés tomar los temas que van a ser necesarios para el trabajo juntos y llegar a puntos colaborativos y a llegar a puntos en común, ¿no? Porque también el trabajo de cooperativas así internacionales tampoco se puede cuestionar de cierta manera, porque si no, no sé, el ejemplo del europeo que llegó a Latinoamérica a imponer su dominio, ¿no? Y decir como aquí, esto es como funciona, esto es como... Así va la onda, de cierta manera. Entonces como... no fue algo tan cooperativo en ese tiempo. Todos sabemos que fue lo que pasó. Entonces, y eso fue como... Ahora las estructuras de... Por ejemplo, organizaciones sociales es como van cambiando el concepto y dicen como, ok, yo como con esta cultura europea llego a Latinoamérica
y no a imponerte algo, sino que a trabajar juntos. Yo tengo estas características, tengo estos fuertes. ¿Cuáles son los temas en desarrollo y cómo podemos ayudarnos? ¿No? O sea, siento que algo así, o sea, no sé, siento que Europa y Latinoamérica como poco a poco va creando ese vínculo. No sé cómo es el Medio Oriente por el momento con Latinoamérica, pero sí, bueno, al punto es que quería llegar era que necesitas definitivamente un gol, porque o un destino. Es que solo me pongo a pensar, si comparas algunas religiones, es que es demasiado general. Es demasiado general, porque en las religiones en sí también hay cosas súper distintas. Y en en cada persona hay algo distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo creas un concepto tan grande, general? Para que todos entren Ajá, en este concepto. exacto. Y no va a entrar todo el mundo, ¿no? O sea, no va a pasar. Porque eso se trata de, no, si no es algo súper totalitario, entonces hay personas que van a estar a favor de una cooperación, pero las personas que van a sentirse identificadas con el destino o con la meta son las que van a llegar a un acuerdo de cierta manera. Claro. Sí, siempre y cuando tengamos un punto en común, algo con que Exacto, relacionarnos. exacto. Wow. Oye, Sí. oye, mi estimada Yaya, creo que este tema es tan profundo que podríamos hacer un segundo capítulo. Sí. Pero avancemos en los siguientes temas porque nos tienes mucho que contar. Sí. A ver. Cuéntanos, tu siguiente paso de ciudadana del mundo fue ahora ir a Canadá. Y vaya país que fuiste, porque seguramente oíste mucho de Canadá cuando vivías sobre todo en Nicaragua, que estaba más al norte. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué fuiste y cómo es este país? Yo nunca he estado en Canadá. Algún día probablemente me gustaría ir a Toronto o a los grandes lagos. Pero bueno, me gustaría escuchar lo que tú tienes para contar. Es que la variedad de Canadá es increíble, porque obviamente yo solo estuve en un lugar, ¿no? Estuve más en la parte de British Columbia y Cuéntanos Alberta. Lo que tú experimentaste. Primero, ¿por qué fuiste allá? Fui porque quise hacer, o sea, estaba estudiando turismo y una de las razones por las que me decidí por turismo son exactamente por los viajes y por las culturas y por, ¿no? Tenés el acceso a simplemente distintas culturas y a conectar con otras personas. Entre Estados Unidos y Canadá siempre me llamo más Canadá. Del norte, o sea, México también, pero así, entre Estados Unidos y Canadá, pensé como, ok, me voy a Canadá. Si quiero hacer Estados Unidos, lo hago en otro momento de mi vida. Y llegué ahí para hacer una pasantía. O sea, apliqué antes y en la escuela de turismo tuve una amiga que trabajó un año antes en un restaurante austríaco en Canadá, en un pueblito así, lejísimos, que estabas entre un parque nacional, tenías un pueblito y después el otro. Las Rocky Mountains estaban cerca, eso fue bellísimo, los lagos, la naturaleza, increíble. Entonces las cosas que ella me contó fue como, ay, bueno, pero esto me encanta, eso suena bien, me gusta, suena y tenía la posibilidad, ¿no? O sea, teniendo un acceso de trabajo, primero apliqué donde ellos, en el restaurante, me tomaron, apliqué con una amiga, no quería irme sola, pero aplicamos para hacer una pasantía por 3 meses. Lo conecté también con el viaje a Nicaragua, primero visitar a mi familia y luego subir a Canadá y trabajar desde allá. Y fue para ganar experiencia en la parte turística, para conocer otra cultura, para mejorar mi inglés. Y para conocer la parte de la naturaleza. O sea, lo bueno fue que mi jefe tenía una van para trabajadores, entonces de vez en cuando nos la prestaba y hacíamos también viajes con la van y nos quedamos en el parqueo a dormir.
fuimos ahí yo no sé cuántos años tenía, como, no sé, creo que 18 por ahí. Viajando ahí por el mundo, ni yo estaba consciente. Tenías 18 años cuando Sí. fuiste a Canadá y viajaste. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí, sí. Sí, una locura. O sea, si me pongo a pensar así, o sea, viajar ahí en carretera libre, quedarte en el van, en el parqueo con amigas. Fuimos de fiesta, regresamos, nos quedamos a dormir ahí, nos cepillábamos los dientes en los baños ahí sanitarios, ¿no? Pero también... ¿Qué época del año era esto? Porque Canadá puede ser muy, muy frío. Sí. No, verano. Ok. Nosotros para los meses de pasantía solo teníamos verano, pero eran 3 meses que teníamos, entonces o podíamos trabajar los 3 meses o 2 meses o 2 meses y medio teníamos libre, pero al final de los 5 años teníamos que presentar horas de trabajo de prácticas, ¿no? Experiencias prácticas. Y dije, bueno, ya estando en turismo, yo voy a salir de esto y aprovecharlo, ¿no? Porque en la parte o sea, si lo combinas con trabajo, ellos organizaron un apartamento para nosotras, Ujú. ahí súper cerca, o sea, o cuarto, y te daban parte de la comida también, o sea, podías comer donde ellos y el resto pues te organizabas vos mismo. Y eso me encantó, que habían otras también de Austria que estaban trabajando ahí. Y pues sí, que nos dio el carro y que podíamos tener ahí la independencia y andar viajando. Qué divertido. Suena un viaje que Genial. te voy a copiar la idea. Genial, hacelo. O sea, la mejor manera de viajar es realmente, si se puede, combinarlo con trabajos. Porque tenés como una tarea, ¿no? Estando allá, conoces automáticamente a personas. Nosotros trabajamos, pues, conocí a personas, trabajé con austríacas, pero también con canadienses que estaban trabajando ahí. E igual cuando viajas conoces a todas las personas. O sea, no sé, no tengo la experiencia full de solo canadienses, pero tuve la experiencia de personas de Austria que vivían ahí, pero ya habían conectado y se habían integrado a la cultura canadiense, entonces como tuve ambas partes. Y la verdad es, para mencionarlo así y no alargarlo tanto, em, siento que conecté más con la cultura austríaca estando en Canadá. Rarísimo. Rarísimo, Wow. rarísimo, No va rarísimo. a ser un tema corto. Explícanos por qué. No sé por qué fue... creo que lo tenía tan conectado como la meta de ir a Austria para conocer la cultura de mi papá y Ya, automáticamente conocer mi otra parte. parte. Ajá. Que se me hizo más fácil conocer la cultura de alguien que ya migró, ¿no? O Ya, sea, como se creó por las mismas preguntas que me preguntaste antes, ¿no? Como, ¿cuáles son las tradiciones que mantenés ya. Ah, estando en otro te país? conociste a ti misma más estando en otro país, no el tuyo, ni siquiera el país de tu papá, ni el país de tu mamá, en un tercero. Sí, sí, puede ser, porque creo que cuando salís también del país es cuando te das cuenta cuáles son las cosas que extrañas, ¿no? Ujú. Entonces, lo que no tenés es lo que vas a extrañar de cierta manera. Y ahí es donde te das cuenta como, ay, esto sí fue importante para mí, ¿no? Entonces como, no sé, llegar allá, que se hablara en austríaco dialecto, empecé a hablar dialecto, pero no sé por qué. Pero empecé a hablar dialecto, a ir más a las montañas, porque, no sé, es algo que extrañabas también un poco de las actividades de Austria. Em, la comida, por lo que era un restaurante austríaco, entonces obviamente se cocinaba también austríaco, entonces ya tenía como un poco más acceso. Ma- Era distinto, pero Trabajar en un restaurante austríaco. Eras la auténtica embajadora del país. pues, más o menos, porque ese es un tema, ¿no? De la biculturalidad, que no te sentís como full de ninguno de los dos países. No sos como... No soy 100% nica y no soy 100% austríaca. Entonces, como soy la combinación de ambas, e igual mi lengua materna, no podría decir que eso es full español, ni Ujú. full alemán, sino que
a como yo me siento más cómoda es hablando y mezclando ambos idiomas. Así. Entonces, como realmente esa transculturalidad. Entonces, no sé, como siento que si lo formulas de esa manera, no siento que soy como que la embajadora indicada, porque soy la embajadora indicada de Nicaragua y Austria, la combinación, pero no full austríaca. Simpático. Sí. Oye, en estos 3 meses que estuviste en Canadá, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó? ¿Pudiste percibir un poco sobre... Ay, sí. ¿Te preguntaste alguna vez esto? Ay, me encantó, pues en sí la experiencia, otro tipo de experiencia independiente, ¿no? O sea, porque salí de mi nido de que ya me había creado en Austria, pero salí del nido de ser estudiante y llegar a otro día a día y trabajar en otro país. Viajar, como te dije, o sea, agarrar el carro, el auto, te van y te vas. Esas experiencias fueron geniales. O sea, llegó una amiga de visita, llegó mi prima de visita también que estaba viajando, entonces era lindísimo, no sé, como verse y eso como que reforzó mi concepto, ahí es donde fue que era también se fue creando mi concepto de, no sé, de habitante del mundo. Cuando llegas a conocer a personas o a encontrarte con personas que estás acostumbrada a encontrarlas en cierto lugar geográfico y te las encontrás en otros lugares, te das cuenta lo que significa también el hogar, ¿no? O sea, ya sea amigos o familiares, que llegas a otro nivel también de confort. No solo teniendo la parte geográfica, sino que teniendo a las personas allá también, ¿no? O sea, hablando alemán, hablando de sus experiencias, hablando de la familia, de cómo le va a la tía y que no sé qué. ¿Y qué opinan? O sea, y si es que, por ejemplo, preguntarles, y tal vez tú mismo les preguntaste, ¿y qué te parece Canadá hasta ahora? ¿Qué es lo que más te gusta? Exacto, también, exacto. Entonces como, sí, o sea, lo que más me gustó fue la experiencia del viaje en sí, pero el país, la naturaleza, wow, Mm. bellísimo. El lugar que estuve, bellísimo. Los lagos, los parques nacionales. De lo que sí tuve miedo fue cuando llegué a Canadá, había visto un artículo de, no sé, me estaba preparando para el viaje, ¿no? Y estaba chequeando como algunos, no sé, como googleando el lugar al pueblo que iba a ir. Entonces lo primero que me salió fue motociclista perseguido por un lobo en medio de la reserva natural. Y yo, bueno. Ok, lista para mí, notado. No andar en motocicleta en medio de... Borrado de la lista. Exacto, era como que bueno, esto no voy a hacer, ¿no? Y la otra cosa fue como, llegué y me habían recogido del aeropuerto y ya mi amiga como, ¿cómo estás? Que no sé qué. Hey, solo para que sepas, tenemos que tener un poco de cuidado estas 2 semanas porque desde la semana pasada han dado un oso acá en medio del pueblo. Y yo, bueno, ok. Genial. Es su mascota, ¿no? Ajá, era como, bueno, ¿y esto cuándo pasa? Bueno, bastante veces en el año. Yo, bueno. Tendré Está bien, cuidado. está bien. Ajá, exacto. Pero ya luego... Tendré cuidado de no andar con un pescado en la mano. O sea, sí, hasta yo no me compré el spray para oso supuestamente, pero eso es lo que muchos te dicen cuando vas a Canadá, como, llévate tu spray de oso, cómprate tu spray de oso, y yo, ok, ¿por qué? Y así, te das cuenta por qué. Pero lo que sí hicimos fue, como no teníamos, había como aguas termales, era algo típico de allá cerca, entonces teníamos que pasar por el bosque, y mi amiga, o sea... No pensa... Yo soy súper miedosa. Entonces como pienso demasiadas cosas. Y fuimos a las aguas termales y pasar por esa carretera teniendo el bosque al lado
en la noche, yo como, ¿pero qué estoy haciendo acá? Yo como, Tamara, pero no vayamos allá. Y ella, ¿pero por qué? Que no sé qué, vamos. Ella súper tranquila, pero igual nos fuimos caminando. Yo lo único que podía pensar era cuándo se nos sale el lobo. Creo que en sí las experiencias que te das así, no sé, te das cuenta que perdés el control y que no podés mantener el control y aprendes ese lado también de vos misma, de adaptarte y crear una nueva rutina a lo que se te da, ¿no? O sea... Ya, ya. Oye, ¿tuviste choques culturales con la cultura canadiense? ¿Con la gente? ¿Hablando con la gente? Choque no tanto. Fue más como adaptarme así como a la rutina y a vivir lejos de la ciudad o de tener como tiendas cercas o por lo que estábamos en un pueblito y hablar inglés todo el tiempo, pero no fue como un choque para mí porque era como, bueno, o sea, esto viene, ¿no? O sea, estás súper abierta a tal y llegas a hablar con las personas y lo que te cuentan de tu vida, de su vida, y no siento que fue como un choque. Lo que sí me gustó mucho ver fue la parte indígena, que es de los natives, que es mucho más presente no sé, me gustó como verlo también visual, o sea, tenerlo así de manera visual, como mucho más cerca. Y como siempre, el acceso a la naturaleza. Mm, Ujú, Fascinante. Bueno, sigamos a tu país de residencia actual, ujú. la famosa Germania. Bueno, Germania. cuéntanos, ¿y ahora por qué ahora vives en Alemania? Qué es de tu vida? ¿Qué haces allá? Me Ujú. contaste que viviste en dos ocasiones en Alemania, la una en Sylt y la otra en Múnich, Sí, en exacto. diferentes edades. Bueno, ¿qué pasó? Am, Ambos fueron por trabajo. En Zurich también hice una pasantía. Fue la última que hice antes de cambiar a diseño gráfico, todavía en la parte de turismo. Y trabajé en el norte, porque quise trabajar cerca de la playa. Pude haberme ¿Por buscado otro lugar. qué? ¿Por qué será? Ay, ay, ay. Pero ¿por qué me busqué una playa así fría? No me preguntes, no sé. Mm, Simplemente quise como tener un acceso a Alemania nuevamente. Querías escuchar las olas del mar todos los Pero eso días. sí, sí, eso sí fue lindo. O sea, me gustó mucho porque en las pausas no, íbamos cada vez a la playa. O sea, estábamos a 5 minutos caminando. Entonces, cada pausa nos íbamos a jugar boli o no sé, a tomar el sol o cuando no tenía que trabajar en la noche me iba a dar una caminata ahí en la playa a ver el atardecer, bellísimo. O sea, me gustó mucho, fue totalmente otra experiencia, ¿no? También como es la vida en la playa, pero en un país como un poco más frío. Ya. Porque lo que conoces son, o sea, lo que yo conozco son las playas tropicales, ¿no? Y eso, entonces, sí. O pues en Italia o Portugal, hasta en Japón también, pero no sé, como quise ver qué es el sentido, cómo es la vida en la playa en un lugar frío. Y fue por cuestión de trabajo en Zurich, que aplicamos también con una amiga y nos tomaron a las dos y trabajamos por un verano. Y a Múnich me vine porque a mi, para ese tiempo, novio lo conocí viajando en México y él vivía en ese entonces en Múnich. Yo estaba viviendo en Viena y no sé, conectamos, todavía aún estaba terminando mis estudios de diseño gráfico y él estaba ya viviendo en Múnich y dije, bueno, o tengo la opción de quedarme en Viena a buscar un trabajo ahí cuando termine mi carrera o por lo que quería entrar al área de e-learning también y videos informativos, entonces empecé a buscar qué opciones tengo en esas áreas, en Alemania también, ya sea en Berlín o Múnich. Entonces, como mi rango fue primero chequear si encontraba algo en Viena, pero por ser un tema un poco más específico y para ese tiempo también, antes de Corona, no era como tan booming.
Y ahora, bueno, lo segundo que estaba en la lista fue Múnich por mi exnovio y apliqué y bueno, me tomaron y empecé a trabajar acá y se dio y no, primero hice una pasantía también, pero en la parte de diseño gráfico por 2 meses. Luego me fui de viaje porque quise pasar más tiempo en Nicaragua. No sé, también era importante definir para mí, después de mi carrera, era el único tiempo alargado que tenía para regresar a la casa, por decir así, y estar allá y decidir también si podía imaginarme volver a vivir en Nicaragua o si prefería regresar a Europa y buscar trabajo ahí. Y decidí regresar a Europa y desde allá estaba aplicando también para trabajos. Y fue cuando se dio la entrevista en Múnich y pues sí, me mudé al final. Fantástico. Por amor y por vida profesional. Los dos van muy bien de la mano. La vida amorosa terminó, pero me quedé con la vida profesional. ¿Y qué es lo que más te gusta? Bueno, en estas dos ocasiones que has vivido en diferentes, o sea, creo que son diametralmente diferentes, el norte de Alemania y el sur de Alemania. Ay, bueno, sí, full. ¿Qué es lo que más te ha gustado del país y qué es lo que menos te gusta del país? Es bastante similar a Austria, o sea, Bavaria. Siento que eso es lo que me encanta, que tenés la naturaleza cerca. La ciudad de Múnich es carísima. Eso es lo que menos me gusta. Los alquileres de acá. Es carísima. Es una locura. O sea, no sé cuánto tiempo voy a poder seguir viviendo acá a largo plazo. Pero la calidad de vida me encanta porque tenés un montón... O sea, para mí es súper importante tener verde cerca, tener lagos cerca, tener la naturaleza cerca y poder andar en la noche caminando sin tener mucho que pensar, ay, me van a violar o me van a raptar o yo qué sé, ¿no? O sea, siendo mujer. Entonces, como la seguridad, increíble. En el norte también, si comparamos el norte al sur, también me gustó, es mucho, tenés acceso a vidas más alternativas, es mucho más abierto. Y me encanta para abrirte el mindset, solo que no tenés la naturaleza que a mí me gusta. O sea, tendrías que viajar más tiempo. Entonces es algo como, ¿a qué le pones más valor, no? Si quiero... Depende. O sea, nunca sabes a dónde vas a terminar en algunos años. Pero tenés como una diferencia. Se dice que en el norte las personas son como un poco más como rectas, como más frías, y acá es como un poco más laissez-faire, o sea, como más... suaves, sangre liviana. Exacto, pero es algo como muy general, ¿no? Porque si lo ves en la mentalidad, en el norte tenés una parte como mentalidad un poco más liberal y acá en el sur es como un poco más conservadora. Entonces también depende de cómo lo ves, ¿no? O sea, de qué punto de vista. Ya, correcto. Sí. ¿Y qué es lo que menos te gusta de Alemania? Y ya sé que una de las cosas es el apodo que tienen los alemanes a los austriacos, ¿de acuerdo? Ay, aparte de eso. Sí, pero se dan duro, ¿no? O sea, los austríacos y los alemanes, increíble. O sea, es como un amor y odio lo que se tienen. No, sí, full. Creo que lo mismo que en Austria, el frío. Me cuesta todavía adaptarme a eso. Y creo que lo que se me ha hecho más fácil vivir acá es entrar un poco a la cultura latina. Porque... ¿Es más difícil? no sé, pero es que es más cálida. O sea, por ejemplo, cuando me empecé a bailar salsa, conocí a más personas. Entonces, como volvés a hablar español, le vas entrando así como a las personas cálidas y ahí también conoces a personas o alemanes que les interesa la cultura latina. Entonces, como que están abiertas a otras culturas también, ¿no? Entonces, tenés como una bonita comunidad así mixta.
Pero lo que sí me cuesta un poco es así conectar con personas como full del campo, pero que nunca, o sea, no significa que sea malo que sea del campo, porque como hablamos antes, pero que se mantienen como en su burbuja, ¿no? Entonces como tampoco están tan abiertas a conocer a otras personas, entonces eso como lo hace un poco más difícil sentirse súper bien. Porque ya cada tiene, pero tiene que ver con integridad, o sea, eso lo tenés en cada otro país igual. Ya. Así que creo que me mantengo con el tema del frío, el invierno. Está bien. Parece que no tienes muchos choques culturales con Alemania. O Bueno, sea, la parte, sí, creo que, no sé si se podría decir de la parte cultural, pero es algo, las personas no son tan abiertas emocionalmente, ¿no? ya, 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 Son ya. más cerradas. Eso es lo que creo que me cuesta un poco con la cultura alemana. Y um, hay un sistema como muy industrial en la parte del trabajo también. Entonces, como dependiendo en el área que estás, se me hace un poco más fácil lidiar con eso porque estoy en la parte creativa, entonces las personas que conozco son un poco más abiertas también. Pero si empiezo a hablar con otras personas de otra área, es como muy, para mí, persona, muy industrial. Entonces, como muy, hay muchas personas que también son bastante cerradas en ese sentido, o que en vez de hablar de cosas emocionales, se van a la montaña a hacer deporte y hasta que estén cansados y ya no puedan pensar en eso, ¿no? O sea, así. Ah, vaya. Ujú, Oye, bueno, tenemos un par de temas más por hablar. ujú. ¿Qué problemas has tenido, pues, fuera de lo que tú conoces como tu casa o tu país? Ajá. ¿Has roto alguna regla sin querer? ¿Has Ujú. tenido rechazo de gente local? ¿Has tenido Ujú. alguna vez problema con documentos? ¿Alguna historia simpática y divertida que nos quisieras contar? Ujú. Tengo, puedo mencionar como tres experiencias. No son como que tan así heavy, tan fuertes, pero acá en Alemania hay muchas personas que son como muy estrictas y no podés viajar en la vía contraria cuando estás en bici. Si estás al otro lado de la acera, entonces como... O sea, no necesitas un policía enfrente, ya te basta tener viejitos o viejitas al lado que te dicen, no, no, no puedes hacer eso, bájate, ¿qué estás haciendo? Ya. Así. Una historia similar también que tuvimos nosotros dos que habíamos platicado antes de la entrevista era de darle de comer a las palomas. Ujú. Igualito, eso me di cuenta de chiquita. Um, y pues sí, como que no les agrada mucho a las personas acá. Y en mis tiempos de fiestas, una vez estando en Croacia viajando con amigas, me echaron de un bar por bailar encima de las mesas. Y eso fue un Mm. drama. ¿Porque Sí. bailaste muy bien o porque bailaste muy mal? Ah, dejo la interpretación libre en el mundo. El punto es que no les gustó. Y dijeron, bye. Te vas a salir. Y eso que ni siquiera estaba, no estaba tan borracha, pero bueno, sí. Pero pasó. Pero pasó, exacto. Y en la parte de discriminación, así, eso también lo hablamos como se me hace, en mi caso se me hace un poco más fácil tanearme por decir que soy austríaca o nicaragüense, entonces dependiendo de la situación y con quién estoy hablando, saco ahí mi as, por decir así, si noto que sí, sí me ha pasado algunas situaciones así como un poco rough, donde me di cuenta, como un poco fuertes, cuando me di Fuerte, sí. cuenta, ajá, pero no lo podría decir como así al 100, al pie de la letra, qué fue lo que dijo la persona, fue más como cuando me pongo a pensar el sentimiento de no sentirme bienvenida o tener que... um,
en alemán se le dice beweisen, como tener que mencionar el por qué estoy acá y por qué está bien de estar acá, ¿no? En vez de solo existir y ya, ¿no? Y de tener el derecho de vivir en otra ciudad o de poder vivir y crear una vida en otro país. Entonces fue como más eso. Y sí, creo que una experiencia rara donde no me sentí segura fue en Viena, saliendo de una estación de tren donde un tipo me empezó a gritar. No fue por tema cultural ni nada, simplemente tenía, no sé, raro decirlo, mencionarlo, pero sí tenía como una gorra negra, como una máscara así negra que se la quitó y tenía... Y me detuve porque dije, ¿y este tipo por qué tiene una máscara negra? Y quise dejar pasar porque no quería caminar enfrente de él. Y el tipo se detuvo y empezó a gritarme, ¡Aber qué vaita! O sea, tipo, pero Sigue anda, seguí caminando. andando, sigue caminando, sí, exacto. Warum bleibst du stehen? ¿Por qué te detenés? Pero así, en un tono que yo me sentí, pero que, o sea, no, sentí que me iba a A clavarme un lastimar. cuchillo en ese, sí, exacto. No hizo nada en ese sentido, pero quedé súper en shock y lo único que hice fue retroceder y notar que pues, la gente no hacía nada. Algunas personas estaban en shock, pero el resto seguía como caminando. Yo, bueno, vos para allá, yo para acá, y salí por otro lado de la estación. Hmm. Pero me sentí súper, súper insegura después de ese evento en la ciudad. Hasta el punto que me dio un ataque de ansiedad cuando llegué a la casa, a mi apartamento, y me dio miedo de encontrármelo en la calle, ¿no? Porque tampoco supe, o sea, tardé en salir de esta estación cuando lo vi que siguió caminando y ya, así, como, sí me pegó fuerte. Ya te entiendo. Ujú. Y ahora sí, hablando hacia el futuro. Así. Cuéntame, ¿qué lugares te gustaría visitar? ¿Países que te Mm. gustaría, donde te gustaría vivir o visitar? Tal vez algún idioma que quisieras aprender. Ujú. Idioma definitivo, quiero seguir con italiano y me encantaría empezar con portugués. O sea, empecé un poco, pero todavía le falta. Am, Tenía Portugal en mente, eso lo logré este año, me encantó. Hmm. Siento que... Justamente donde nos conocimos. Donde nos conocimos, exacto. Esa fue la primera vez que había ido a Portugal, me encantó. Qué simpático. Y creo que es un país que sí me podría imaginar vivir por un tiempo o por parte de Italia, pero la verdad es que como he pasado mudándome tantas veces, que prefiero tener mi base en un lugar, o sea, invertí tanto tiempo y vida y energía en alemán y poder trabajar en alemán y poder vivir en alemán, por decir así, que creo que hasta el momento no me gustaría dejarlo tan así, de la nada, por todo el sacrificio que tuve. Que prefiero por el momento quedarme acá. Podría imaginarme regresar a Viena a vivir, pero creo que en otro país me costaría, porque sé que tendría que volverme a adaptar y es algo que emocionalmente no quiero lidiar por el momento, no sé, pregúntame en 5 años otra vez. Perfecto, agendamos una entrevista en 5 años. Sí, perfecto. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Qué más traumas has traído? ¿Tienes algún otro trauma que nos quieras contar? Exacto. No, ¿Te ha todavía no atacado lo he trabajado. ¿Te ha atacado algún oso o lobo en Canadá? Ay, lo que sí lo que sí me interesaría es un poco más ir a la parte, o sea, a Asia sí fui a Tailandia y a Japón. Siento que me gustaría ir a Indonesia, pero como dije, por el momento creo que quiero concentrarme un poco más en conectar nuevamente con mis raíces. Por eso Nicaragua es definitivo un lugar súper importante que me gustaría regresar. Ujú. No sé aún si en algún momento para vivir, pero para reconectar Ya. simplemente con raíces. Entonces, como por el momento no quiero, obviamente quiero viajar y conocer e ir a
Suecia y al norte de Europa, a Asia y a África, pero también quiero tener un poco más en mente el impacto ecológico que tiene el hecho de viajar tanto, siendo un privilegio de por sí viajar, pero por eso mismo también tener en mente la responsabilidad que tenés y el impacto que tenés al viajar. Entonces creo que este año tengo como ciertas metas donde quiero ir a Suecia para visitar a una amiga, pero para conocer más como de dónde viene ella, conocerla como persona. Um, y e ir a Barcelona también para visitar amigas, pero a Barcelona ya fui, pero me gustaría estar como un poco más de tiempo allá. Esos son como los puntos. Y en ese periodo ver qué opciones hay para viajar de una manera más ecológica. Y cómo podría no despedirme full de poder viajar, porque es algo que igual también es un lujo, pero también es necesario para mí, para, por ejemplo, o sea, conectar con familia, que definitivo quiero mantenerlo como una prioridad. Wow. Wow, qué simpática conversación que hemos tenido, Yaya. Perfecto. Muchísimas gracias por invitarme. Pero hemos llegado a la última pregunta. Y esta es la que está cargada con más emociones. Oh, ya, Y ya. esta no te la siempre pregunto al final de los... Ok. Siempre pregunto al final de las entrevistas. Ujú, Y por supuesto es tal vez una de las más interesantes de contestar. ujú, ujú, ujú. ¿Lista? Va, estoy lista. Estoy lista. Muy bien. Tíralo. Si tú tuvieras un cofre, una Ajá. caja, Sí. un baúl, Ajá. donde vos pudieras colocar la esencia de tu persona aquí. Ay, qué lindo. Si tú pudieras dejar tus fotos, Mm, tus recuerdos, tu comida favorita, ujú, lecciones que te tomaron toda tu vida aprender, ujú, los momentos más felices de tu vida, cualquier cosa, de ujú, manera que lo cierres, lo entierres mm, y después de 500 años, alguien ujú, encuentra este baúl y ujú. dice, ve, esta fue la vida de Yaya. Vaya. O sea, podría meter más cosas, ¿no? ¿O es To- solo una cosa? puedes meter, es tu baúl, tú haces lo que quieras con el baúl. Va. ¿Qué Ok. quisieras transmitir a esta persona que todavía no ha nacido sobre Ujú. quién fue Yaya? Mm. Ok, creo que lo que metería... ahí viene mi parte de ser una persona de storytelling. Muy bien. Yo comparo mi experiencia personal y el sentido de hogar siempre con una bolita de oro. Ujú. Cuando... porque vivir lejos de la ciudad de donde naciste, vivir lejos de tu familia, crear nuevas personas, ¿no? O sea, como que con el tiempo te das cuenta, ok, lo que estoy cargando es algo súper importante, ya sea mi niña interior, ya sea mis emociones, ya sea el cuido interno, mi alma, lo que sea, como se le quiera llamar. Yo lo comparo con, tengo mi analogía de tener una bolita de oro. Cuando me siento cómoda, siento que puedo poner esa bolita de oro en una almohadita. Entonces, como alguien que lo abre, probablemente no lo entendería, pero para mí emocionalmente, definitivo sería una almohadita con una bolita de oro. Que es uno Um, de los tesoros que más sí, aprecias. exacto. El sentimiento de hogar. El cómo poder crear un hogar estando fuera de tu hogar de origen, ¿no? De O tu lugar de sea, origen, ya. exacto. Y es algo que, uy, ahí en esa bolita de oro está metido, pero de todo. Y son emociones así como full de confort y darme cuenta que es súper importante cuidarla. Y lo otro que metería son definitivo ilustraciones.
que he venido. Siempre tengo como mi librito de dibujos. Poco a poco estos últimos meses como que lo he hecho menos, pero es algo que definitivamente estoy volviendo a retomar como ilustradora. Entonces como, no sé, creo que en cada viaje hice ilustraciones hasta el momento que definitivo metería en el cofre, como tal vez un dibujo en cada país que estuve o en cada ciudad que estuve, cada experiencia que tuve. Y por parte me encantaría meter como todas las fotos que tuve así de recuerdos con personas o que me han regalado, que ha sido súper importante, como pulseritas que todavía traigo o anillos o algo que conectó con personas que me han ayudado, que he tenido, las llamo como amigues de la vida, porque han sido personas que he compartido experiencias desde pequeña y me han acompañado a largo, no sé, en todo este camino, estando cerca en la misma ciudad o estando lejos, pero que hemos mantenido, no sé, la conexión. Por ejemplo, tengo amigas también desde hace como 15 años que seguimos encontrándonos y apoyándonos. Entonces, como creo que de cada persona, mi hermana, y familia, creo que de cada persona metería como un detallito. O tal vez un dibujo también, algo así. Bueno, vamos a ver lo grande que se va a hacer ese dibujo. Con tantos detalles. Sí, full. Fantástico. Yaya, me has dejado sin palabras. Wow, ha sido una conversación muy interesante. ¿Quisieras promover tus redes sociales o lugares donde la gente pueda ver tus ilustraciones o seguirte y ver tu filosofía de vida? Por el momento tengo una buena pausa de Instagram, pero tengo planeado volverla a reactivar con nuevas ilustraciones. Entonces pueden seguir Yaya_Wordling. ¿Cómo se le dice en español? La línea de abajo. Guión bajo. Perfecto, ahí va. Dejaré los enlaces en la descripción de este episodio para que no tengan que estar preguntando ¿qué es underline? A ver, _Wordling. Pero Juditova lo va a poner en escrito, así que no se preocupen. Perfecto. Ahí pueden seguir las nuevas ilustraciones que voy a subir, los nuevos viajes que tengo planeado para 2024. Las experiencias, probablemente personas, también posteo muchas más cosas en mi story, pero sí, pueden chequear mi estilo en las redes. Muy bien. Mi estimada Yaya, ha sido un gusto enorme tener esta conversación contigo. Muchísimas gracias por la invitación y genial haberte conocido, Juditova, en Portugal. Ahí nos volveremos a ver en algún momento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!